Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan otra vez un domingo para escuchar un mensaje respecto de la familia, un mensaje de las Sagradas Escrituras. Quiero comenzar con un tema que ha sido de controversia en nuestra nación debido a que ya es constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha habido conflictos entre la Iglesia Católica Romana y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Quiero yo leerle una nota. El gobernador Fidel Herrera dijo que ya es necesario que la Secretaría de Gobernación intervenga en el conflicto entre el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y los altos jerarcas de la Iglesia Católica en México. Entrevistado en el puerto de Veracruz, manifestó que ya es necesario el oficio del titular de la dependencia, Francisco Blake, para evitar que las confrontaciones entre líderes perjudiquen más al país en medio del clima de inseguridad que persiste y los problemas de la economía. Afirmó que las discusiones entre Marcelo Ebrard y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez no le ayudan en nada al país y llevar el tema a los tribunales únicamente abonará en más inestabilidad para el país. Se recuerda que al emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resolutivo en el que concluían que era constitucional que personas del mismo sexo matrimoniadas adoptaran hijos, el cardenal Juan Sandoval dijo que esto se logró gracias a que el jefe de gobierno del Distrito Federal maiceó a los magistrados, a lo que Ebrard respondió con una demanda de daño moral contra el prelado y del vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar. El tema controversial es la cuestión de los matrimonios y la adopción. El domingo pasado hablamos respecto a la cuestión de lo que es el matrimonio y la familia cristiana, concepto teológico, concepto de las Sagradas Escrituras. Ahora, Dios no pone de ninguna manera en tela de juicio o a discusión lo que es un matrimonio, lo que es una familia. Para Dios está perfectamente claro. No es un concepto moderno, no es un concepto que se acabe de inventar. Dios desde el principio instauró lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer y dio el concepto de familia. Sin embargo, estas preocupaciones que actualmente hay no son nuevas. Quiero yo poner ejemplos en Estados Unidos para que ustedes puedan observar cómo nosotros los mexicanos vamos retrasados casi por un siglo en cuanto a las cuestiones culturales, y estas situaciones ya se han dado en otras naciones, en Estados Unidos y posteriormente en Europa, y ahora son temas de discusión en nuestro país y es importante tomar algunos antecedentes históricos. Voy a leer un artículo muy interesante respecto a esto. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Europa envidió los adelantos hechos por las mujeres en los Estados Unidos. Ya para el primer tercio del siglo XX, las mujeres en Estados Unidos hicieron un progreso rápido. Adquirieron el derecho al voto antes que Gran Bretaña, Francia, Italia y Suiza. La expansión económica y el acceso a la educación superior ofrecieron a las mujeres mayores oportunidades de empleo. También el divorcio y la anticoncepción se extendieron. Para finales de los 30, las mujeres en los Estados Unidos mantenían una gran ventaja sobre las mujeres europeas. Es decir, obtuvieron ventajas del voto, las mujeres fueron más autosuficientes, los conceptos de matrimonio, de libertad en cuanto a las preferencias sexuales era un asunto que se estaba manejando ya de continuo. Estados Unidos fue a la cabeza. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, surgió la gran necesidad de que las mujeres asumieran los trabajos que los soldados norteamericanos dejaron. Como resultado, casi 5 millones adicionales de mujeres entraron en la fuerza laboral durante ese periodo. En 1945, los estadounidenses eran más poderosos que nunca antes en la historia de esa nación. Pero algo ocurrió. Después de sufrir 10 años de depresión económica y 5 de guerra devastadora,
los norteamericanos querían regresar a la vida normal, pero hubo un gran temor de que los empleos escasearan por el regreso de los soldados, de modo que las mujeres fueron animadas a regresar al hogar a través de una serie de iniciativas económicas y del gobierno. Las mujeres fueron despedidas de sus puestos de trabajo en doble número que los hombres, que los varones. El gobierno promovió 2 leyes. La primera ley fue la ley de ayuda al soldado. Y obviamente estábamos hablando de 14 millones de soldados. Les dieron matrículas gratis para la universidad y les daban más dinero si tenían hijos. La segunda ley se le conoció como la ley de carreteras en 1944 y canalizó $1,300 millones para construir carreteras. Beneficios: nuevos matrimonios. El matrimonio obviamente trajo un crecimiento bastante acelerado de nuevos nacimientos. El número de divorcios, un dato interesante, decreció. Para el final de la década de 1950, el resultado fue devastador por varias razones. Primeramente, porque el padre, por el trabajo y la responsabilidad educativa, poco a poco se fue aislando de sus responsabilidades familiares. En segundo lugar, la mujer se lanzó a competir para ganar un mejor estilo de vida para su familia. Ya entre 1965 y 1975, el número de divorcios se multiplicó. Solamente en una década, el número de divorcios se multiplicó. Las feministas acusaron que fue por sacar a la mujer del trabajo y los niños víctimas de una crianza permisiva. Se rebelaron y se volvieron a las drogas. La familia prácticamente se desintegró. En este periodo comienza también a manifestarse el derecho al aborto. Y ese derecho obviamente por las relaciones promiscuas que las personas tenían, porque ya no tenían el interés de formar familias. No solamente eso, sino también la libertad a las preferencias sexuales. En Francia, una mujer llamada Simone de Beauvoir también estuvo a favor del aborto y a favor de la relación libre entre hombre con hombre y mujer con mujer. Y obviamente ese golpe o esos golpes fueron contundentes para las cuestiones familiares. Ahora, ¿por qué le estoy hablando yo de todo esto? Porque hoy en día estamos en México sufriendo los estragos de otras naciones que ya han tenido esas experiencias. Actualmente las personas que son ideólogos, que son políticos también, están diciendo que necesitamos una sociedad todavía más moderna. Una sociedad que entre en este plano de globalización, donde ahora ya es permitido el aborto, ya es permitido el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Es decir, personas del mismo sexo. Y no solamente eso, sino que también las mujeres el día de hoy están pugnando por tener oportunidades mejores todavía que los varones. Y entonces se está dando el mismo fenómeno que se dio en Estados Unidos, que se dio en las naciones europeas. Y créanme que estas cosas ya han sido estudiadas con detenimiento. Ya se ha visto los resultados de todo ello. Sin embargo, solamente se está buscando lo permisivo, en aras de, entre lo comillas, lo cultural, donde estamos viviendo una supuesta modernidad, donde los más afectados precisamente son los miembros de la familia. ¿Qué le parece si hacemos una oración para que Dios nos bendiga a través de este estudio? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos pedirte tu bendición esta mañana, Señor. Que tu palabra nos alumbre, que sea fuente de inspiración para edificar nuestras familias conforme a la Escritura, familias cristianas. Señor, sabemos que el mundo tiene su propio concepto. Sabemos que cada persona que no te tiene tendrá sus propias ideas respecto a la familia. Pero tú que eres Dios, tú que sabes todas las cosas, Señor, tú que sabes el camino del bien y del mal, tú instituiste la Sagrada Familia. Te pedimos que hoy nos hables con toda claridad y seamos bendecidos por tu palabra.
en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir las escrituras, por favor, en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 3 en adelante. Versículo 3 al 5. Esta carta escrita a Tito fue escrita en el año 65 después de Cristo. De las cosas que están ocurriendo y de los impactos respecto a las cuestiones de la familia, estamos hablando un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, de los años 1930, y estamos hablando también de los años 1960, 1970. En ese periodo hubo un golpe bastante fuerte a la cuestión familiar. En el año 65 después de Cristo, la Escritura, la Biblia, ya estaba hablando de fundamentos en cuanto a las cuestiones familiares. Tito capítulo 2, versículo 3 nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Número 1. La Biblia en el año 65 después de Jesucristo estaba tomando a las mujeres maduras, a las personas que se les consideraba con autoridad, mujeres que ya habían experimentado lo que era un matrimonio, lo que era la crianza de los hijos. Su máxima obligación era enseñar a otras mujeres a cómo vivir en la vida matrimonial y a cómo criar a los hijos. Era algo que se valoraba en grande manera. Actualmente eso no se da. Actualmente no hay una preocupación por estas cosas. Pero la iglesia cristiana en sus orígenes tuvo ese cuidado. Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué era necesario enseñar a amar a sus maridos y a sus hijos? Porque la cuestión de llevar una relación matrimonial no era cualquier cosa. Era un asunto totalmente importante. Era algo que se enseñaba y se transmitía de una generación a otra. No solamente eso, sino también después de la cuestión del matrimonio, era la cuestión de la educación a los hijos. Pero el día de hoy estamos viviendo un mundo completamente trastornado, donde las personas se divorcian, donde aquellas personas que tienen un matrimonio se están peleando, tienen amarguras y resentimientos de años, o se pelean delante de los hijos, o terminan con otra pareja, abandonan el vínculo matrimonial y se van a formar nuevas parejas, y todo ello las nuevas generaciones lo están aprendiendo. De tal manera que el mal ejemplo, la inmoralidad, la falta de tener un conocimiento de las cuestiones de la crianza y de cómo llevar un matrimonio son prácticamente nulas. Las personas recurren a un psicólogo solamente para que el psicólogo les diga que no hay que ser codependiente de la pareja, que mejor tener una vida bien, una vida estable emocionalmente, que si con él no te llevas bien, mejor vea con otra pareja, o si eres feliz viviendo con muchas parejas, no tienes problema. Y no solamente eso, están los consejos de la comadre, están los consejos de las madres amargadas. Todo ello va generando un caos y sobre todo un ambiente donde ya los conceptos de familia están prácticamente erosionados. Ya no hay un conocimiento de lo que es llevar un matrimonio y una familia bíblicamente correcta. Vamos a seguir leyendo, versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este versículo es muy importante, quiero volverlo a leer. A ser prudentes, castas, fíjese, cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Quiero yo tomar este concepto de cuidadosas de sus casas. ¿Por qué razón? Porque en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento es el griego. Y esta palabra, cuidadosas de sus casas, está compuesta por dos palabras griegas. Una es oikos, que significa casa, y ergón, que significa trabajo. Y si usted junta esas dos palabras, es
un trabajo que se desempeña de manera dedicada y con conocimiento. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque las cuestiones familiares no son producto de la casualidad. La gente que no tiene a Dios dice, bueno, este marido me salió bien, o este marido no me salió bien, o esta esposa me salió bien, o esta esposa no me salió bien. Y como dice un dicho o un refrán, cada quien habla de la feria según le fue en los caballitos. Cada quien conforme a su propia experiencia está hablando de las cuestiones matrimoniales. Sin embargo, tanto en la iglesia como en las comunidades judías, las cuestiones de familia es algo que se están aprendiendo y se van delegando de generación en generación. De tal manera que es todo un arte el aprender las cuestiones familiares. Por ejemplo, según la Misná, que es una codificación antigua de la ley y la tradición judía, nos dice cómo vivía una mujer en los tiempos de Pablo. Estamos hablando de los años después de Cristo, los años 20, 30, 40, 50, 60, después de Jesús, en el primer siglo. Y según la Misná, una mujer estaba capacitada primeramente para muchas actividades que eran bastante complicadas y sobre todo tenían que invertir tiempo y fuerza. Por ejemplo, una mujer se esperaba de ella que moliera el trigo, y era una actividad bastante ruda, que horneara el pan, que lavara la ropa, que cocinara, que cuidara a los niños, que arreglara las camas, que hilara la lana y preparara a los niños para ir a la escuela. A veces el marido ayudaba a la esposa en las ocupaciones del campo, porque el trabajo del marido era bastante agotador. Si una mujer trabajaba en algún oficio o en el mercado, o trabajaba en una actividad que era correspondiente al varón, era considerado como una vergüenza. Pero había una razón, porque tenían claro el concepto de la función de un varón y de la función de una mujer. Mal entendido en el tiempo moderno sería que era una comunidad donde el varón tenía toda la preferencia y tenía todas las ventajas. Nada más alejado de la realidad. ¿Por qué razón? Porque los judíos de generación en generación han sabido que la función del padre de familia era el trabajo arduo en el campo y era un trabajo bastante desgastante y que tenía que ver por su familia en las cuestiones de alimentación, que era bastante complicado. Y la mujer tenía que ser el apoyo y ambos eran prácticamente una bendición a sus hijos, y ellos reafirmaban en la crianza de los principios judíos, de las tradiciones judías, y entonces aseguraban la siguiente generación. En el Nuevo Testamento, ya en el concepto cristiano, requería exactamente el mismo estilo de vida. No había diferencia alguna. Y esto es importante que usted lo sepa, porque si realmente queremos nosotros construir una familia conforme a la voluntad de Dios, muchas personas dicen, los tiempos están cambiando. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Los tiempos están cambiando. Las guarderías están llenas de niños que no tienen padres, o que los tienen porque mamá está trabajando y papá está trabajando, y ninguno de los dos tiene tiempo para criar a esos niños. Quien los está criando es una mujer que necesita un salario para sobrevivir y que no está buscando ser madre, sino solamente obtener un salario. Y hay maltrato. Y hay una forma inadecuada de estar tratando a los niños. Ciertamente habrá programas donde se les enseña cómo tratar a los hijos. Habrá programas donde les instruyan. Pero déjeme decirle una cosa. La labor sagrada de la crianza de los niños es dada o delegada divinamente de Dios hacia los padres. Y cuando esta función se delega a un tercero,
entonces la persona hará lo que entienda o lo que le digan que haga, y créame que hará el menor esfuerzo y no le importarán en absoluto el beneficio de los niños, porque no tiene una visión clara de lo que quiere. Simple y sencillamente está por un salario y se acabó. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Está hablando aquí de las viudas. Sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí San Pablo está hablando de las personas a quien se les ayudaba económicamente para el sustento. Y él decía que a las personas que se les tenía que ayudar primeramente eran personas, fíjese bien lo que dice ahí, que tengan buen testimonio, que haya criado hijos. Y sabe una cosa, dice que no tenía que ser menor de 60 años. Es decir, eran personas que habían trabajado, eran personas esforzadas, eran personas que habían demostrado en los hechos que habían criado hijos, que sabían hacer el bien y que estaban perfectamente dedicadas a su labor. Es decir, eran gente muy responsable. Por tal motivo, a estas personas se les tenía en grande estima y era obligación de los creyentes apoyar a estas viudas. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes, fíjese lo que dice ahí, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es decir, que hay una función, hay un trabajo especializado de la mujer en la cuestión familiar. En el tiempo moderno, la verdad es completamente desvalorizado el asunto de dedicarse a la casa. Una mujer que se dedica al hogar es una mujer que dicen que no estudió, o alguien que es incompetente, o alguien mediocre, o alguien que no le quedó de otra más que estar allí criando chamacos y dedicarse al hogar y hacer comidas y nada más, como una sirvienta. Ese concepto peyorativo, ese concepto que desvirtúa, desvaloriza la función de una mujer que se dedica al hogar es completamente falsa, completamente errónea. Satanás ha tratado de envenenar las mentes de las personas y de mostrar a esas mujeres que no vale nada, totalmente fuera de la realidad. El libro de Proverbios 14, verso 1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, la labor de una mujer cristiana, de una mujer que se dedica a su hogar, de una mujer que está dedicándose en bien hacer en su familia, créame que tiene una serie de cualidades que son una fuente de bendición. Para nada es una mujer sin carácter. Para nada es una mujer que no tiene educación. Todo lo contrario. Para nada es una mujer que está como que en la mediocridad. Para nada. El concepto que Dios da de una mujer que se dedica a su casa es un concepto muy alto. Es un concepto que necesitamos redescubrir para entonces dedicarnos a nuestra familia. Proverbios capítulo 12, por favor, versículo 4. Aquí está el concepto de Dios. Proverbios 12, versículo 4 nos dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer virtuosa, la mujer que tiene virtud, la exalta Dios, es corona de su marido. Vamos a leer ahora el libro de Proverbios también en el capítulo 6, en el versículo 20. Proverbios 6, 20 nos dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Versículo 21. Átalo siempre en tu corazón,
enlázalos a tu cuello. Aquí lo que está diciendo el libro de Proverbios es que las personas que son exitosas, personas que son responsables, generaciones que vuelven otra vez a honrar a Dios y amar a sus prójimos, han sido instruidos por una mujer virtuosa, por una mujer que ha dado su vida, enseñanzas, ejemplo, que se ha dedicado, por una mujer que ha sido toda una fuente de bendición para esos hijos. Y de hecho, la vida hogareña, la vida cristiana, la vida familiar cristiana es una vida rica en experiencias y en enseñanzas continuas. Vamos a leer el libro de Deuteronomio. Por favor, tome usted su Biblia. Si no trae Biblia, va a aparecer el texto en la pantalla. Deuteronomio capítulo 6. Voy a dar lectura al versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que la vida hogareña cristiana es una vida rica en experiencias. Se instruye en la casa, en las labores domésticas. Se instruía en el campo, en el trabajo del papá. Se instruía también en las experiencias, en la vivencia cotidiana. Se estaba invirtiendo tiempo en las enseñanzas para hacer el bien a las personas menesterosas, a los pobres, a los huérfanos, a la gente que estaba necesitada. Había una forma de interpretar la vida y ese concepto se transmitía por experiencia, de generación en generación. Y sabe usted, todo ello con un fuerte cimiento, con un puntal. Y ese puntal es una mujer virtuosa. Vamos a abrir, por favor, la escritura en el libro de Proverbios. Abra usted la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 31. Para entender el concepto de Dios con mayor amplitud. Y créame que me siento escaso en poder retransmitir el concepto tan grande que Dios tiene de una mujer dedicada al hogar. Proverbios 31, verso 11 nos dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es decir, una mujer que es virtuosa, el corazón de su marido está en ella confiado. Está utilizando una palabra la escritura que es la confianza. La confianza es un acto de depositar valor en otra persona. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una tienda y de repente sorprende a uno de sus empleados robándole en la caja, la pregunta que yo le haría es: ¿usted tendría confianza en ese empleado? Seguramente no, porque usted estaría siempre desconfiado porque ya él defraudó la confianza robándole y usted lo miró, usted lo encontró robando. Bien, entonces esa desconfianza está justificada. Y si usted vuelve a ver a ese mismo empleado robando, su desconfianza es más grande. Bueno, tanto la confianza como la desconfianza es algo que se va ganando en nuestras acciones cotidianas. Y si ese empleado es responsable, llega puntual y es una persona honesta y es trabajador y es alguien que está dedicado a la labor por la cual usted le está pagando, seguramente usted le tendrá confianza, le dejará la caja o probablemente le dará la responsabilidad de toda la tienda porque creció en confianza. Entonces, cuando la Biblia habla de que el corazón de su marido está en ella confiado, quiere decir que es una mujer responsable. Una mujer confiable, alguien que inspira respeto en su marido. De tal manera que sus acciones de continuo inspiran una cosa: confianza, confianza. Y uno de los vínculos fuertes en la cuestión matrimonial es precisamente la confianza. El día que usted pierde la confianza en su esposa, o usted esposa, el día que usted pierde la confianza en su marido, ya la relación no es la misma. ¿Por qué? Porque entonces usted desconfía del marido, de que anda con otra mujer.
o desconfía de que no quiere hacer el bien a su familia, o desconfía de que el dinero que gana se lo está gastando en otra cosa. Desconfía que su marido con todas sus fuerzas y todo su corazón quiere ayudar a su familia. Entonces hay una desconfianza. Pero cuando hay confianza, eso va creciendo y va aumentando. De tal manera que una mujer virtuosa ha ganado el corazón de su marido porque le inspira una cosa: confianza, a través de sus acciones. Versículo 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Cada día es un momento para edificar nuestra familia. Hay que vivir cada día. ¿A qué me refiero con esta expresión de hay que vivir cada día? Me estoy refiriendo precisamente a ser responsables, a respetarnos, a edificarnos todos los días. Cada día es un momento particular y especial. Si algo ocurrió desagradable en el vínculo matrimonial, es tiempo de dedicar el espacio adecuado para platicar. Si algo ocurrió con los hijos, es importante hacer una pausa y arreglar el asunto con prontitud y con el espacio debido. Las personas son lo más importante en los vínculos matrimoniales. Recuerdo una vez que un niño en una escuela primaria fue a tocar las teclas de un piano. Cuando alguien observó a ese niño tocando las teclas de un piano, inmediatamente esa persona adulta regañó a ese niño, cerró el teclado del piano y lo sacó del lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar los objetos son más valiosos que las personas. Cuando alguien valora más los objetos o cualquier otra cosa antes que las personas, han perdido la visión de lo que es más importante. Aún las empresas han considerado que el personal que labora allí es más importante que las cuestiones que están realizando dentro de la empresa. Y ellos son listos porque dicen que personas que están contentas, personas que tienen familia, personas que están a gusto con sus vínculos familiares, son personas que rinden más, son personas que tienen una capacidad mayor. Y eso está demostrado porque cuando alguien tiene problemas, pues su mente está divagando. Cuando alguien se está divorciando, comienza a cometer errores en el trabajo, comienza a estar distraído. Cuando alguien tiene problemas con los hijos, créame que su mente está en todos lados, menos en lo que tiene que estar. Por eso es importante entender que las personas son lo más importante en la familia. No es tu carro, no es tu casa. ¿Cuántas personas están comprando una casa carísima, pero no están construyendo un hogar? Y estoy hablando de dos cosas diferentes. Porque la persona que está edificando y comprando una mansión y descuidando su relación matrimonial y descuidando a sus hijos, está comprando una casa y perdiendo o vendiendo su familia. Es decir, que le da más valor a los objetos que a las personas. Y semejante situación es alguien que ha perdido el sentido de lo que es valioso. No es la casa lo más importante, es la familia. Y entendiendo esto, si estás bien con tu familia, si estás viviendo humildemente, pero tienes a Dios y estás dedicándote a tu familia como es correcto, créeme que estás yendo por el camino adecuado. Porque el día de mañana tus hijos van a crecer, o te van a reclamar, o te van a bendecir, y te van a alabar por el tiempo que pasaste con ellos, por todo lo que les dedicaste, por todo lo que te diste por ellos. O te van a maldecir también diciendo, mi padre trabajó para la empresa fulana de tal, pero nunca tuvo tiempo para estar con nosotros. La esposa estará amargada o se irá con el panadero o con cualquier otro varón que le dedique tiempo, porque tú no estuviste para ayudar a tu esposa en los momentos difíciles. ¿Qué es más importante en tu casa? ¿Las personas o las cosas? ¿Las personas o tu proyecto personal de vida? Cuán terrible es cuando la gente pierde la visión de lo que es edificar una familia, una descendencia para Dios. Vamos a leer el versículo 23, nos dice, su marido es conocido en las puertas
como se sienta con los ancianos de la tierra. Una familia en estas condiciones es una familia que prospera en todas las áreas. Los hijos académicamente son excelentes. Y cuando os digo excelentes, no me estoy refiriendo al concepto de la calificación de 10. Me estoy refiriendo que son personas que piensan, que razonan, que están felices, que son libres. Porque el concepto de 10 es un concepto falso. ¿Cuántas personas sacaron 10 en la escuela y son unos ladrones? ¿Cuántas personas fueron excelentes en lo académico y actualmente su vida está destruida por la droga o está destruida por la corrupción del carácter, por la inmoralidad? El concepto de 10 no sirve, sino más bien es la excelencia en cuanto a la virtud. Y entonces la familia prospera, las relaciones matrimoniales prosperan, el marido prospera. ¿Por qué? Porque hay una familia que está sustentando, que está yendo de bendición en bendición. Y el concepto de la mujer virtuosa, versículo 13, por favor, nos dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 14, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Versículo 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Hasta ahí me voy a detener. Una mujer virtuosa es una mujer productiva. Es una mujer que tiene creatividad. Es una persona muy trabajadora que se dedica a su hogar, que ya es algo bastante desgastante, pero también tiene una visión de generar recursos. No es la mujer que no sirve para nada, que está aguantando a un marido las humillaciones porque no quiere enfrentar la vida. Curiosamente, muchos consejeros, tanto en la radio como en asociaciones civiles, han hecho comentarios despectivos de las mujeres que reciben maltrato y han dicho: muchas mujeres en el fondo lo que tienen son flojera. Lo que tienen es un miedo a enfrentar la vida. ¿Sabe por qué? Porque dicen que prefieren tener a ese marido adúltero, porque es el único que las va a mantener, porque tienen miedo a enfrentar la vida cruda, la vida real, el trabajo y las responsabilidades que implica salir adelante. Y créame que estas personas han estudiado la psicología, la mentalidad de este tipo de mujeres que han aguantado humillaciones, que han aguantado al marido adúltero, que han aguantado los golpes de esa persona, que han aguantado las humillaciones de esa persona. Créame que la mujer cristiana no tiene nada que ver con eso, porque la mujer cristiana es una mujer virtuosa, trabajadora, que ve su negocio prosperar, que compra una heredad, que tiene viña, que saca fruto, que aplica su mano a la rueca, al uso, que es una mujer emprendedora, sin descuidar lo más importante, que es la crianza y la educación de sus hijos, la atención al marido. Es una mujer muy capaz, es una mujer que la verdad, mis respetos, porque tenemos un amplio sentido de respeto a las mujeres cristianas, que son mujeres productivas y que son mujeres que tienen, la verdad, mucha gloria, y Dios las ha puesto en un lugar muy, muy especial. Sigamos leyendo, por favor. En el versículo 19 nos dice, versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Y hasta ahí me voy a detener. Una mujer que sabe administrar, que sabe trabajar sabiamente sin descuidar a su familia. Vuelvo a hacer el énfasis. Actualmente las mujeres modernas
pierden la noción de lo que es la vida hogareña. Creen que la vida exitosa está allá en la empresa, fuera de casa, y no entienden que Dios no está peleado con ser productivo, no está peleado con producir bienes, sino más bien que está peleado cuando las personas abandonan su familia por esos bienes. Cuando usted se dedica a su familia, entonces usted tiene visión para hacer algún negocio, para emprender alguna cuestión de trabajo, aunque sea informal, y entonces tiene para su familia, y lo que dice la Biblia, que esta mujer tiene hasta para dar a la gente necesitada. En el versículo 22 nos dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Algunos comentaristas del versículo 22 dicen que es una mujer que tiene un aspecto agradable, que sabe vestir decorosamente. Alguien que cumple los requisitos de la Escritura respecto a lo que es el vestir, que es la modestia, que es el decoro y que es la humildad. Es decir, que la persona se viste de buenas obras, que es una mujer que sabe arreglarse para su marido y que no es una persona como suelen describirla muchas personas en el contexto social moderno. Alguien desaliñado, alguien descuidado con su persona, alguien que se ha descuidado en grande manera y ya no tiene atractivo de ninguna manera. Una mujer virtuosa sabe arreglarse correctamente como manda Dios en la Escritura, no de manera inmoral, no mostrando su cuerpo, no siendo una persona que está motivando a los varones a la codicia sexual, pero sí es una mujer que se sabe arreglar. Y es una mujer que tiene una influencia educadora poderosa. En el versículo 25 nos dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor. Fuerza quiere decir la Escritura, o lo describe como el carácter espiritual de la persona, y el honor es la calidad de vida. Ambos son fundamentos para su integridad como maestra. Se ríe de lo porvenir, es decir, está confiada. Entonces, cuando esta mujer habla, abre su boca con sabiduría. Lea, por favor, conmigo el versículo 26 del capítulo 31. Fíjese, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer inteligente, es una mujer intelectualmente apta. No es una persona que le llaman que es mediocre. Es una persona muy inteligente y que cuando abre su boca lo hace con toda sabiduría. Otro aspecto de esta mujer, el versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué es considerar los caminos de su casa? Es una mujer que de continuo hace evaluaciones de su familia, de sus hijos, de su relación matrimonial, de la relación con cada uno de sus hijos. Quiere decir que ve las cosas que son necesarias cambiar en cada uno de sus niños o de sus jóvenes. Evalúa la relación matrimonial y ella ora a Dios y pide sabiduría para ir cambiando aquellas cosas que son necesarias para la edificación de su hogar. Y obviamente es un esfuerzo continuo, hay una constancia. Versículo 30 y 31 dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Quiero yo terminar con un testimonio de dos mujeres. Se lo voy a leer. El nombre de estas dos mujeres es de Catherine Bichir y su hermana Harriet Stowe.
Probablemente ahorita a usted más o menos su nombre le parezca conocido. Harriet Stowe es la escritora del libro La cabaña del tío Tom. ¿Verdad que lo conoce? Bueno, a los 23 años, estas dos mujeres fundaron el seminario femenino de Hartford y otro también en Cincinnati. ¿Cuál era el propósito de este seminario? Era un seminario para mujeres, efectivamente, femenino. Y ellas decían lo siguiente: la profesión de la mujer abarca el cuidado y la alimentación del cuerpo en los periodos críticos de la infancia y enfermedad, el entrenamiento de la mente humana en el periodo más impresionable de la infancia, y sigue diciendo muchos aspectos de la infancia, y la mayor parte del gobierno y la economía del patrimonio familiar. Esas responsabilidades de la mujer son tan sagradas e importantes como cualquier actividad asignada al varón. Y aún así, no se le ha otorgado el beneficio de la preparación, ni existe una entidad autorizada para certificar al público que una mujer está debidamente preparada para dar instrucción adecuada a su profesión, la profesión de ser esposa y ser madre. En las universidades no dan esto. Las jovencitas no han sido criadas en esto, ni han sido enseñadas en esto. La pregunta que yo me haría en esta mañana, y con esto quiero terminar este estudio: ¿a dónde vamos como sociedad? ¿Qué esperamos de las siguientes generaciones? ¿Qué vamos a cosechar de esos jóvenes o de esos niños que están siendo criados por homosexuales, por lesbianas? ¿Qué vamos a cosechar de esos niños que sus padres están totalmente ocupados en sus labores de trabajo y han descuidado a sus hijos? No es la labor de la abuela, no es la labor de la institución, no es la labor de la institutriz, es la labor de los padres, de tú como madre, tú como padre. ¿A dónde vamos como sociedad? ¿Y qué fruto vamos a cosechar de las nuevas generaciones? Se requiere una dedicación para poder tener una familia como Dios lo ha establecido en su palabra. No es cuestiones de suerte, no son cuestiones de milagros que vienen en algún momento de la vida. No, es una vida entregada para formar una familia, para edificarla conforme al concepto y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad. Cuánta claridad nos das a través de ella. Señor, que los conceptos del mundo, los fundamentos del mundo se desmoronen y caigan porque son falsos. Y edifica, Señor, las familias en el fundamento verdadero que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Ayúdanos a corregir lo deficiente en nuestros hogares para darte, oh Dios, una generación que te honre. Gracias por tu palabra. Bendito seas, Dios. Amén. A Dios le damos gracias y le esperamos el próximo domingo. Los mensajes de la familia son sumamente interesantes y estoy seguro que Dios va a seguir hablándole. Que Dios les bendiga a todos.